presentes y pues vamos a ver las buenas prácticas internacionales que sí las queremos escuchar nosotros y sí queremos transmitírselas a todos ustedes. Don Carlos, estamos acá para generar conciencia como siempre lo hacemos. Así es, don Jonathan, muy buenos días y buenos días a todos ustedes a través de CRC 89.1 Radio, aquí en el enlace entre Red Democrática y luego La Lupa. Vamos con una banda de transmisión de 10 de la mañana a mediodía con ambos programas directamente desde el Hotel Intercontinental. Ayer transmitimos La Lupa desde aquí, don Jonathan, en la inauguración de este consejo directivo de la AIR, Asociación Internacional. Sí, hay más de 70 países representados acá en los salones del Hotel Intercontinental y también está toda la junta directiva de AIR, presidida por un brasileño que además es el vicepresidente de la red O Globo, quizá una de las redes más grandes de toda América en televisión y radio. Así es, son personas que están muy entendidas en todo lo que pasa en temas de radiodifusión, tienen la mejor tecnología, la mejor visión de hacia dónde se va y lo vamos a tener acá. Así es, ayer también tuvimos a un periodista y empresario panameño que es comunicador, tiene programa de televisión, programa de radio, pero además es dueño de una radioemisora. Entonces nos dio una visión desde los dos puntos de vista, desde el tema de libertad de expresión y libertad de pensamiento y libertad de expresión, ¿verdad? Que no es lo mismo tener libertad de pensamiento y no poder expresarla. Así es. De nada nos sirve. O sea, podemos pensar libremente sin expresarlo, sin comunicarlo. Lo importante es tener la libertad de expresión y la radio y la televisión independientes permiten la expresión de nuestras ideas. Y la defensa de esa libertad es parte de los temas que están viendo aquí, en este, podemos llamarle cumbre de la radiodifusión de toda América. Y es que, Carlos, cuando hablamos del futuro de la comunicación, de la radio, de la tecnología, del esquema jurídico y de la seguridad jurídica para que tanto vos como yo, como cualquier otra persona que tenga un programa de radio, una emisora de radio, un programa de televisión, un canal de televisión, lo que se ocupa es tener las buenas prácticas para poder generar esa conciencia, ese camino y no empezar a tantear de por dónde se pueden tomar las mejores decisiones. Si ya alguien la está tomando, pues tenemos que seguir los buenos caminos para mejorar. Y es precisamente la encrucijada en la cual se encuentra Costa Rica. De eso hablábamos también y vamos a hablar hoy porque precisamente hay un tema en Costa Rica que hay un plazo fatal, hay un plazo de septiembre en donde el gobierno amenaza con apagar todas las emisoras de radio y televisión. Contrario a la orden del Tribunal Supremo de Elecciones. Enfrentando una orden, no una sugerencia, una instrucción, una orden del Tribunal Supremo de Elecciones de que en tiempo electoral no se pueden tomar esas decisiones porque influyen en la libertad del ciudadano para escoger, para informarse en un proceso tan importante como es el cambio de gobierno. Por supuesto, porque incluso podría calzar con un apagón muy pues perjudicial para que la gente pueda estar debidamente informada. Sí, sí, efectivamente, muy perjudicial. Y también estamos en un plazo que se vence pronto y que vamos a tratar ahora porque ya el gobierno, dentro de esta vorágine de ataque a la radiodifusión que ha tenido en los últimos años, lanzó un cartel de licitación para todas las frecuencias de radio y televisión y está en un momento de consulta con las partes y el plazo se vence este jueves para la consulta. Así que es un tema muy importante porque allá hay por escrito los lineamientos que el gobierno quiere implementar en una subasta supuesta que va a ser una vez que se apaguen. Pusieron las cartas sobre la mesa. Bueno, ahí están las de ellos. ¿Sí? Por eso están en este momento en recepción de observaciones de los diferentes sectores.
Canara, la Cámara Nacional de Radiodifusión, es una de las partes que ha venido haciendo un análisis intenso de esta propuesta y tiene que presentar una objeción, se llama. Y la SUTEL es la encargada de recibir todas las objeciones de diferentes sectores y ese proceso vence el jueves. Ya tenemos nuestro primer invitado, don Carlos. Preséntenoslo, coméntenos el inicio y por supuesto pónganos en contexto por qué es tan importante este tema. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de transmisión nuevamente. Hoy en este segundo día estamos con actividades diferentes a las que se dieron ayer en este consejo directivo, reunión de consejos directivos de la AIR. Pero si nuestro invitado nos detalla en qué están en este momento, discutiendo, conversando, escuchando. Muchísimas gracias y bienvenido a CRC de nuevo. Gracias, Carlos. Perdón, don Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión, que nos acabamos de ver acá, no lo presenté. Dimos por hecho la presentación, pero es que precisamente hace unos minutos lo hemos hecho. Sí. Perdón. No, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias, gracias. Sí, como vos lo indicás, en el marco del Consejo directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión, en donde Costa Rica ha sido escogida como sede, consejo directivo que se hace una vez al año. El año pasado fue en Montevideo, Uruguay. Este año fue escogida aquí con el eslogan de San José, capital de la libertad de expresión de las tres Américas. Para nosotros realmente es un motivo de orgullo de que identifiquen que en Costa Rica está pasando una situación que hay que ponerle atención. Internacionalmente, la IR ha apuntado a Costa Rica dentro de sus prioridades, un país con una trayectoria de respeto a la libertad de expresión, un país junto con Uruguay de las democracias más consolidadas de América Latina, en donde casi nunca se ve amenazada la libertad de expresión, pilar fundamental de las democracias. Gustavo, nos decía ayer el presidente de ahí, don Pablo Tonet, brasileño, vicepresidente de la Red O Globo de Brasil, una de las más grandes del mundo. Nos decía que siempre habían tenido a Costa Rica como un faro referente en ese tema, un referente, y que los ha sorprendido al punto de que el tema se ha llevado a discusión no solo en el continente americano, sino también en Europa. En Europa, por supuesto. A ver, el globo, el mapamundi en el mundo de las telecomunicaciones, así lo determina la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, categoriza, identifica áreas. Está el área 1, que es Europa, área 2, América, área 3, Asia, en fin, son 5 grandes áreas, 5 grandes continentes. Y sí, es correcto, la unión de estos entes ha visto con preocupación, porque son entes no políticos, somos entes, ¿verdad?, privados. La IR tiene 17,000 radios y televisoras a nivel del continente americano, privadas, en donde velamos el principal activo, que es la libertad de expresión. Para poder, si no hay libertad de expresión, no tendría sentido la radiodifusión y nada, ¿verdad? Entonces, cuando se determina o se identifica donde hay problema, ahí está la IR. Hoy la IR está en Costa Rica. Hoy, en el marco del Consejo Directivo, ahorita a estas horas, se está hablando un tema sumamente importante y medular, que es el uso del espectro radioeléctrico. Y para que los oyentes entiendan qué es esa palabra tan técnica, es donde están las frecuencias, donde usted puede identificar 89.9, 94.7 y cualquier radioemisora. Para que esté utilizando esa frecuencia, debe de tener un contrato de concesión con el Ejecutivo. Porque el espectro radioeléctrico y las frecuencias, ¿de quién son? Es un bien demanial de los estados. Los estados tienen, por ley y por obligación, que administrar correcta y eficientemente ese bien. Y la figura
para administrar correctamente La concesión. ese bien es mediante una concesión. Concesión que como cualquier contrato, eh, tiene tiempo, tiene forma, tiene cláusulas. Y en el año 2004, los radiodifusores firmamos con el ejecutivo de turno los respectivos contratos que nos han habilitado operar y dar el servicio de radiodifusión por 20 años. 20 años o plazo que vencía el año pasado en el mes de julio del 2024. Que venció. Y como cualquier contrato, dentro de sus cláusulas, dice que el contrato puede ser prorrogable, siempre y cuando se estén cumpliendo las obligaciones que dicho contrato exige. Así las cosas, Canara, al menos los radiodifusores asociados a Canara, nos presentamos en tiempo y en forma 18 meses antes del vencimiento del contrato para externarle vía escrita y cumpliendo todos los requerimientos, externarle al Ejecutivo la voluntad de continuar dando el servicio de radiodifusión gratuita. Así las cosas, la contraparte, o sea, el concesionante, no contestó ni en tiempo ni en forma, permitiendo de que la incertidumbre y la inseguridad jurídica, que es muy grave en un sistema democrático donde hay un marco jurídico, cuando los sectores se mueven, se rigen, y hay un vacío y una inseguridad jurídica al punto que faltando pocos meses, 2 meses, nos externa el Ejecutivo de que no tiene voluntad para prorrogar esas concesiones. No es tan fácil para ninguna de las partes llegar y decir no voy a continuar. Si la voluntad de un ejecutivo de turno es no renovar, debe técnicamente, ¿Y en tiempo? legalmente y en tiempo decir cuáles son las razones para que en el caso de Costa Rica el sistema de radiodifusión y de administración de espectro es modelo a nivel internacional. ¿Por qué cambiar algo que funciona? Uno cambia cuando amerita cambiar, pero el modelo de Costa Rica es un modelo diverso, pluralista. El oyente puede identificarse con sus gustos, ya sea de deporte, de política, de entretenimiento, y es un sistema que funciona y ha funcionado. Ay, Donde hay criterios diversos. Sí, A favor, y en el contra. hecho de pensar distinto no nos hace enemigos, No, ni mucho menos, nunca nos ha hecho. ni nos elimina. Siempre somos parte de todo el ecosistema. Claro, somos necesariamente el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión, son pesos y contrapesos. Los gobiernos deben y necesitan una prensa crítica, una prensa valiente, una prensa que lo que busca es edificar, porque la prensa también, además de informar, se vuelve la voz de las personas. Y estos espacios como este programa es casualmente esos escapes que tiene la población para poder externar ideas y pensamientos. Entonces, cuando se ven amenazadas realmente este modelo de concesiones que se aleja de la técnica y más bien parece ideológica o más bien incomoda a un gobierno de turno, es donde la IR cae con todo su obligación, ¿verdad?, de velar de qué está pasando. Como le dije anteriormente, les expliqué, estamos ahorita en un foro analizando qué es lo que está pasando en Costa Rica en tema de espectro radioeléctrico, y está aquí presente un ente regulador que es líder a nivel mundial y por supuesto a nivel latinoamericano. Se llama Anatel, es el ente regulador de Brasil, ente regulador que acompaña y ha acompañado de cerca al desarrollo de las comunicaciones, y en este caso de televisión digital, por ejemplo, se conformó una comisión de televisión digital que duró 8 años para cambiar el modelo de televisión.
O sea, 8 años para determinar cuál técnicamente era el modelo que a nivel mundial funcionaba mejor para un país. Una comisión en la que participaron privados y públicos. Multidisciplinaria, es un proceso. Costa Rica adquirió el compromiso en el año inmediatamente con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, el Tratado de Libre Comercio 2008-2009. Costa Rica adquirió el compromiso del apagón analógico y el encendido digital en televisión, más en radio no tenemos ningún No hay sistema ningún plan. robusto a nivel mundial, no hay ningún sistema digital como tal que amerite cambiar un modelo país. Entonces vemos con preocupación que se está mezclando lo técnico con lo político y con ideológico, y ahí hay Lo que poner económico. atención, y lo económico. Una pregunta, Gustavo. ¿Está Costa Rica bajo ataque y amenaza a la libertad de expresión, entendiéndola como un derecho humano que ha sido defendido por la naturaleza y la idiosincrasia costarricense? Correcto, correcto. Inexplicablemente, inesperablemente, Costa Rica está pasando un momento crítico. Un momento crítico porque, a ver, hay diferentes formas de restringir la libertad de expresión. Lo hay mediante promoción de leyes mordazas como las que fueron ya anteriormente promovidas en este país. Hay otras formas de estrangular un medio de comunicación, la sostenibilidad, tomar la pauta. La pauta. La pauta es la que sostiene los medios, la operación, para la que los hace sostenibles. No, no, esto no es un tema comercial. Esto no es un tema de que le van a meter la mano a un radiodifusor y va a dejar de ganar dinero. No, no, porque hasta el tema rentable casi ni se puede decir en radio. Somos pymes. La mayoría de las emisoras de radio en Costa Rica son pymes, pequeñas empresas que apenas subsisten. Entonces, ese tema económico es muy sensible, la sostenibilidad, y venimos saliendo de un periodo histórico de la humanidad, de enfrentar una pandemia en donde mucho del comercio, mucho quedó en el camino y se está todavía en proceso de recuperación. Entonces, si metes ese importante factor de la sostenibilidad y si metes la promoción de leyes que buscan corralar a los medios y ponerlos en inseguridad jurídica, ese vacío, nosotros tenemos ahorita hasta con nuestros clientes una incertidumbre de que se va a pagar en septiembre. Eso lo dijo el presidente, claro, que si no en septiembre había un apagón. Imagínense lo grave que sería un país quedar sin la posibilidad de recibir información, comunicación gratuita, porque hay dos Costa Ricas, la Costa Rica económicamente muy afectada, ¿verdad? Que no tienen un presupuesto como para contratar cable, internet, que es mayoritaria, ¿ah? Y entonces esa radiodifusión es la que se está viendo seriamente amenazada, contestando a tu pregunta. En medio de una campaña electoral. Sí. Que lo agrava más, ¿no? Sí, los tiempos parecieran tiempos muy calculados, ¿verdad? Es muy grave. Pero es que la radio es clave. La radio y la televisión son claves en una campaña electoral. A eso te quiero llegar y concluir. En un proceso electoral, la diversidad de programas en donde se puede hablarle a la población de cuáles son las visiones de los diferentes partidos políticos, eso no puede ser restringido. No puedes llegar y decir y pensar, tal fecha va a haber un apagón, y entonces cuáles son los canales por los que la población se va a informar. Son canales hechos, diseñados a la medida de un traje, o tenemos que luchar como ya luchó Canara. La democracia está en riesgo. Sí, correcto, en riesgo, y así lo hizo ver el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando le da un mandato, no fue una sugerencia. no fue un mandato al Ejecutivo, y le dice, el tema de radio y televisión se volverá a abordar cuando este tribunal emita quién es el nuevo presidente. O sea,
Gracias a Dios este tema se salió de las manos, se le sacó de las manos al ejecutivo de turno, Bueno, porque vamos a ver. sí nos sentíamos, Si lo, sí nos hemos sentido seriamente amenazados. tiene que acatarlo. O sea, no es. Del tiene a lo que van a hacer, Hay puede que- haber un océano de esa diferencia. es la incertidumbre. Sí, pero sí quiero indicar y reiterar que la Cámara Nacional de Radio tiene la fe puesta en la institucionalidad, en esa división necesaria de los poderes. Sí creemos que debemos de este tema, está en sede judicial, apegados nosotros al marco jurídico en donde debe prevalecer y siempre ha prevalecido el orden jurídico. Y aquí los radiodifusores tenemos un derecho sobre lo que durante 20 años hemos trabajado y cumplido. Don Gustavo, perdón, un detallito ya agradeciéndole su tiempo. Está acá exponiendo el equivalente de Sutel Correcto. en El Brasil ente regulador. sobre las buenas prácticas de regulación. Correcto. No me gusta no ver a nadie de Sutel por acá. ¿Qué pasó? Yo lo preguntaría, ¿y Sutel? Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el ente. ¿Qué fue? ¿Que no los invitaron? Sí los invitamos y la respuesta fue negativa por lo complejo. De parte de nosotros no es complejo. La complejidad la generó el Ejecutivo por una falta de claridad de política pública, por decir, se vencieron las concesiones. Hey, si se vence la concesión, uno no puede operar. No sabemos bajo qué figura desde julio del 2024 seguimos operando porque no tenemos concesión y no está tipificado un permiso. Entonces, Entonces, la justificación fue por lo complejo de la situación de la radiodifusión, Pero nos abstenemos. Pero iban a venir a escuchar, no iban a venir a decidir. Primero se les generó una invitación porque creemos que esto es un foro, una mesa de trabajo de alto nivel técnico en donde se puede dirimir, en donde se puede abordar técnicamente con gente calificada, con el homólogo de Sutel, que es un referente a nivel mundial y que, dicho sea de paso, el sistema que adoptó Costa Rica es el sistema brasileño de televisión. Entonces, son gente autorizadas y validadas para venir a abrir espacios y que el costarricense también entienda técnicamente cómo se está abordando un tema tan delicado en donde se amenaza la libertad de expresión. Y no solo eso, sino que ahí representa 70 países. Claro. No es solo la región o un par de países. No. ¿Cuántas emisoras? 17,000 radios y televisoras a nivel mundial. Hay una representatividad muy grande y aquí estamos reunidos en Costa Rica. De todo el continente. Estamos abordando ahorita el tema del espectro radioeléctrico a las 2 de la tarde. Abordaremos el tema de libertad de expresión. Mañana miércoles en la mañana vamos a abordar con 2 mesas redondas el tema del chip FM, que es interesantísimo cómo los teléfonos celulares en su configuración original tienen la recepción libre de la radio, pero las empresas por una cuestión de consumo de datos la bloquean para canalizar un cobro, porque la radiodifusión, la naturaleza es la gratuidad. Libre. Entonces es una mesa de trabajo que se va a compartir con países como Chile, que nos van a decir cómo en la legislación permitió esa recepción a través de los teléfonos celulares, igual en México. Entonces vamos a compartir las buenas prácticas y también tendremos una mesa interesantísima de las emisoras ilegales, que dicho sea de paso, en este país extrañamente proliferan, sí se multiplican casi 94 emisoras ilegales y no les cae el peso de la ley. Ahí no quieren apagarles. Ahí no hay apagones. Se estará promoviendo también. Correcto. No, Gustavo. Todo un tema. Más bien, muchas gracias a ustedes por darnos precisamente este seguimiento. Usted nos da el pie para nuestra próxima invitada. A doña María Urrutia de Lara, es la presidenta del Comité de Libertad de Expresión, con una trayectoria y con una vigilancia diaria y continua de lo que está pasando
tan preocupante en la labor periodística a nivel latinoamericano y mundial, pero es toda una Desde El autoridad Salvador. y nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar recibiendo a doña Ana María, que es una mujer valiente, Muchas una gracias. amante de la democracia. Y Y gracias se por los dejo, presentarla de una por vez. favor. Por favor, doña Ana María, si nos acompaña aquí en la mesa Bienvenida. de transmisión. Bienvenida a la 89.1, al programa de Red Democrática y La Lupa, que están hoy unidos de 10 a 12 para transmitir toda esta información que es tan importante para hacer conciencia en una verdad ineludible, que el derecho humano de la libertad de expresión tiene que respetarse y tiene que promoverse. Bienvenida. Así es, buenos días y gracias por esta invitación y el honor que me dan de poder participar y comentar lo que ustedes consideren conveniente en cuanto a la defensa de la libertad de expresión, que es lo que a mí me corresponde. Usted es salvadoreña. Por la gracia del cielo, sí. ¿Y qué relación tiene usted con la radiodifusión en El Salvador? Yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Salvadoreña de Radio y Televisión de El Salvador, ASDER. Muy bien, doña María. Y preside, me dijo Gustavo ahora, Yo soy la presidenta del Comité de Libertad de Expresión de la IR desde el 2004. ¿Qué temas qué tan frecuentes son los temas de violación a la libertad de expresión en nuestra área? Bueno, déjenme comentarle que desde el 2004 mi trabajo dentro de la IR, y como la IR lo define, es la defensa a un derecho tan maravilloso como es el de la libertad de expresión. Entonces nos corresponde estar vigilante y denunciando todas las amenazas que consideran que pasan en los diferentes países, que van en contra del derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir la información. Y son los medios, tanto radio, televisión, todos los medios periódicos, pero a nosotros nos corresponde radio y televisión, de poder atender a quien nos debemos, a las audiencias. Entonces nosotros le tenemos que llevar a las audiencias a través de nuestros medios la información correspondiente, y eso es lo que la IR defiende y protege basado en principios básicos que es la libertad de expresión. Doña Ana María, ¿qué tan complejo y delicado ven ustedes cuando se etiqueta desde un ente gubernamental medios de comunicación que no siguen la línea, entre comillas, la línea del gobierno, y tienen la posibilidad de disentir en su mensaje editorial en función de la libertad de expresión? ¿Es un riesgo fuerte para las democracias latinoamericanas en general? Fíjese que esto es un fenómeno que se da generalmente en todos los países, porque a ningún gobernante le gusta que se le critique ni que se le vea lo negativo. La labor del periodismo para mí es uno de los trabajos más delicados y más peligrosos, puesto que se exponen a llevarle, como le digo, a quien nos debemos, a nuestras audiencias, información que muchas veces incomodan a las personas que están en ese momento en el poder. Como AIR y como mujer y como defensora de la libertad de expresión, sí es incómodo. Y nos duele que muchos periodistas tengan incluso que dar su vida por darle el cumplimiento a su deber, que es el de informar. Las reglas del periodismo, que son básicas, basadas en ética y en principios, deben cumplirse siempre para poderle dar a la población la oportunidad de tomar esa noticia y tomar una decisión que es parte del proceso democrático. Entonces es preocupante cuando gobiernos atacan directamente a la prensa, atacan directamente a los periodistas, los señalan con diferentes adjetivos o condiciones, y eso pues es lo que nosotros denunciamos. Y últimamente, y todo se hace a través de que el proceso democrático es tan noble, entonces hacen uso de ese mismo proceso, y a través de legislaciones es que se va coartando la libertad como con leyes que definen lo que no se debe de hacer y que sí limitan la labor periodística. Y es tan frecuente, decía usted, en algunos casos es parte del engranaje del convivir, pero es tan grave en otros países como querer bajarle el switch a las emisoras y a los canales de televisión para generar una redistribución más democrática, según dicen las voces que lo promueven. Fíjese que, por ejemplo, en El Salvador nosotros tuvimos el proceso de la nueva ley de telecomunicaciones, porque el instituto que regía las telecomunicaciones era Antel. Antel se vende con la
cuando entran los nuevos gobiernos, y luego aparece la CIGET, que es el sistema que regula la frecuencia. En ese proceso se establecía lo de la subasta de las emisoras. Entonces, es un modelo que tiene mucho tiempo de existir y que ya en muchos países se practica, como en El Salvador. A raíz de muchas pláticas, muchas ruedas con los gobiernos y todo, se definió que las frecuencias iban a ser subastadas, las nuevas destinaciones, pero los que ya las tenían conservaban el mismo derecho, y logramos incluso que eso fuese por 20 años renovables automáticamente. Esa fue la primera ley de telecomunicaciones, y eso le generó Esa es la tranquilidad idea. 20 a los minutitos para tomarnos un radiodifusores. cafecito, ¿Por qué? Porque relajarnos, la platicar, radio, intercambiar primero, ideas es el y venir medio nuevamente más importante que cargaditos de existe, inquietudes para porque aprovechar la tiene la presencia de nuestros inmediatez expertos. En y 20 minutos nos y la vemos nuevamente facilidad acá. para poder Buenos recibir a días, través que de ese disfruten. medio las noticias. El caso que recién pasa en España, que todos tuvieron que acudir a la radio para poder escuchar. Entonces, una frecuencia de radio que se limite para que sus audiencias tengan esa información, realmente es un atentado muy grave a la libertad de expresión, y da, como le dijera, la cosquillita de apagarlo porque me molesta. Pero por eso existen estas legislaciones que la UIT, porque la verdad que las frecuencias son de la comunidad internacional, las frecuencias no son de los países, es una comunidad internacional, son los dueños de la frecuencia. Entonces, las regulan los institutos de regulación. Entonces, el hecho de apagar una estación de radio simplemente porque la quiero apagar es un atentado a la comunidad internacional. Ese proceso en El Salvador se dio con el gobierno de Bukele. No. Fue antes. No. Fue antes. Fue hace Nosotros, mucho. de hecho, fue en la época del doctor Calderón Sol que se inició y terminó, él lo terminó. Entonces, de esa Pero hubo época toda una negociación hubo una negociación que realmente fue muy abierto al abierta. gobierno, sí, y se llegó a conclusiones buenas, porque es una industria muy sana. Déjeme decirle que la industria de la radiodifusión es muy sana, pero en El Salvador sí tenemos esa dicha, y tampoco tenemos ninguna radio que sea de carácter ilegal. Inmediatamente que alguien aparece con una ilegalidad, la CIGET llega y desaparece. No puede existir una radio que no tenga una frecuencia autorizada por CIGET. Bueno, usted toca ese tema que, según nos decía el presidente de Canara hoy, en Costa Rica ha crecido exponencialmente el número de emisoras ilegales. Sí, fíjese que hubo un tiempo, había una tendencia de grupos, de asociaciones, que les encanta decir, incluso era que la ilegalidad era un derecho. O sea, transformando ¿Ah, sí? eso a ese grado. Eso sí es nuevo. Entonces, pero no, es desde la época, nosotros estamos en la cumbre sobre la sociedad de la información, que yo estuve presente en todos esos procesos, y ahí se hablaba mucho de que la ilegalidad era un derecho, porque los gobiernos no abrían el espacio para nuevos operadores de radio, y habiendo espacio en el espectro radioeléctrico. Lo que pasa es que la gente desconoce que el espectro radioeléctrico es finito, no infinito. Entonces yo quisiera ser cafetalera, pero ya no hay terrenos para eso. Igual pasa con la radiodifusión, es finito. Entonces, y tiene que explotarse al máximo, tiene que estar distribuido de una manera equitativa, de acuerdo a las condiciones de cada país. Por ejemplo, en El Salvador tenemos 50 canales que la UIT le entregó a cada país. Esos 50 canales están distribuidos en El Salvador, en radios nacionales, radios departamentales, regionales y locales. Pero la ley le da el derecho, por ejemplo, a alguien que tenga una concesión nacional que cubre todo el país, de poderla partir. Dividir. Entonces, hay estaciones que está partida 14, 24, 23 veces. Por regiones. En todo el país. Pues, acuérdense que El Salvador solo tiene 20,000 kilómetros cuadrados. Sí. Entonces, existen ahora 632 estaciones de radio en FM en El Salvador, con un territorio de 20,000 kilómetros cuadrados. Una saturación del espectro increíble. Y la condición más importante que define la UIT para poder entregar una frecuencia es que no existe interferencia. Y las interferencias se dan cuando hay una saturación del espectro.
¿Y cuál es la distancia, técnicamente hablando, cuál es la distancia ideal entre una frecuencia de una radio y la otra? Bueno, en El Salvador al inicio teníamos 800 de separación, pero cuando se dan los acuerdos de reforma, precisamente para poder ingresar a las radios que aparecieron ilegales en el tiempo de la guerra, se distribuye diferente y se reduce a 400. Nosotros estamos de separación a 400 entre cada estación en FM. La AM en El Salvador prácticamente casi no existe, no se usa porque acuérdense que la AM va por tierra y es muy cara la energía, entonces, y es mucho más fácil y operable la FM. Y el sonido le gusta más a la gente el FM, aunque a mí me encanta más la AM, tal vez por mi edad, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que en El Salvador está bien controlado lo que es la interferencia. En esa parte, gracias a Dios, estamos muy tranquilos y se logró una distribución equitativa del espectro. Pero entonces la emisora ilegal es la que usa la misma frecuencia que una emisora legal. Así es. Tiene asignada. Así es, se meten en medio de las dos. Vaya, por ejemplo, en El Salvador, si usted tiene 400 y alguien se mete en 200, le va a generar interferencia a las dos, a las que tiene a cada lado. Entonces, por eso es que no se debe de hacer. Y estas lo que generan una interferencia. Nosotros nos dimos cuenta en una presentación que hicimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fuimos de parte de la IR, en donde en las ilegales generaban una interferencia en la aviación en Brasil. Tuvieron problemas hasta de las frecuencias tipo de aviación. Porque no está controlada, o sea, no, el organismo que las regula no puede controlar ni el alcance que tiene. Y también en otros países servía el uso de las ilegales para el uso del narcotráfico. Por medio de estas estaciones de radio mandaban señales y era como se... Y eso es otro problema más. Doña Ana María, pero ¿cómo se sanciona en El Salvador una emisora ilegal? Simplemente llega a la SUGET y les obliga a retirar todo porque no tiene para poder operar en El Salvador usted tiene que tener una frecuencia asignada por la superintendencia de la SUGET. Si usted no la tiene, es un delito. Tiene que tener una respuesta inmediata. No, es que no existe. 2 o 3 que aparecieron, inmediatamente SIGET interviene o alguien denuncia, SIGET interviene y eso ahí no existe. Tenemos esa dicha porque sí estamos los demás que respetamos lo que es la parte técnica. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tenés alguna otra duda. Una duda adicional. En el Comité de Libertad de Expresión de un organismo tan importante, ¿cómo se percibe que en este tipo de foros donde se concentra el comité directivo de la organización, donde vienen representantes de alto nivel de Brasil, donde están representados personas de tan alto nivel como usted, el ente público de supervisión y de administración no se hagan presentes? Bueno, realmente considero que si no están presentes es una decisión propia, pero se pierde la oportunidad de escuchar, porque eso es lo importante de los foros internacionales, que se escuchan tantos modelos, tantas regulaciones que pueden servir precisamente de abono para tomar una decisión. Claro. Y pues ese es se lamentan que no estén, pero creo que con la difusión que ustedes están haciendo, oirán todo lo que los diferentes países opinan sobre lo que ha pasado, porque en otros países hay problemas de tal magnitud graves precisamente al respecto. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene la idea de que tener una radio es como tener que eso se vuelve millonario inmediatamente, y no es así. El que es verdaderamente radiodifusor, sabe el compromiso adquirido hacia quien nos debemos, las audiencias. Y ese respeto, y ese cariño, y esa compañía, y ese momento cuando hay una tragedia que sabe que cuenta con un medio que lo va a orientar cómo salvarse, eso es lo grande de la radiodifusión. ¿Llama la atención para ustedes que en Costa Rica estemos en este vacío jurídico? Sí, a mí me llama la atención porque yo he admirado mucho a ustedes por ese proceso democrático, esa democracia que ustedes viven, y que los felicito porque es grande. Eso hace que las personas puedan opinar como estamos en este momento
y que la persona que está gobernando, que tiene la misma cultura de ustedes en cuanto a procesos democráticos educativos, entonces entienda que los diferentes grupos de opiniones que aparezcan le van a favorecer en el desarrollo de su trabajo. Doña Ana María Lara de Urrutia, de El Salvador, muchísimas Urrutia es gracias. Lara. El Urrutia es el mío, el Lara me lo prestaron. Ah, sí, Sí. fue quien nos pasó No, la lo tengo, información. lo tengo. Doña Ana Pero María yo bromeo porque todo el mundo, no sé por qué, me dice Urrutia del Lara Lara de de Urrutia, Es al revés. y al revés, pero me agrada. Gracias. muchísimas gracias por María. compartir No, con a nosotros. ustedes muy gracias por darme la oportunidad y un abrazo muy grande a todo Costa Rica, que yo amo este país como no tienen la menor idea. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable, doña Ana María Urrutia. Don Carlos, es Jonathan. bastante claro lo que debería estar sucediendo a lo que está pasando. Me llamó la atención una frase que dijo doña Ana María, que le extrañaba lo que sucedía en Costa Rica en este momento con la radio, porque se presume que una persona que preside el país tiene el mismo acervo cultural y democrático que tenemos todos en el pueblo. Deberíamos de estar hablando el mismo idioma y la buena voluntad debería estar prevaleciendo. Sí, yo le doy el beneficio de la duda a don Rodrigo Chávez por los 30 y pico de años que estuvo fuera del país y creo que se desencanchó, para decirlo en términos futbolísticos, de nuestro sistema democrático, de nuestra libertad de expresión y de nuestra institucionalidad y el respeto que desde el pueblo siempre mostramos todos sobre las instituciones del Estado. Sí, el tema es que después de 3 años ya deberíamos de estar equilibrados. Sí, o debió haber tenido buenos asesores que lo orientaran, pero parece que él toma las decisiones, él es muy solo en ese nivel de toma de decisiones y bueno, poco a poco creo que el mismo sistema democrático le está pasando la factura a esas decisiones. Y ya veíamos que en El Salvador, un país pequeño, conviven las emisoras de radio y televisión de la mejor manera posible. A pesar, digamos, de los sui generis que es el presidente Bukele, Sí. muestra, perdón, ¿Ha de sido ejemplo, respetuoso de esa parte? parece que lo ha respetado. Sí. Y él es uno de los ejemplos. A ver, en ese campo como que no ha seguido la línea de Bukele. Entonces vamos a buscar más posiciones. Así es, vamos a seguir en esta actividad que se está generando por 3 días consecutivos en el Hotel Real Intercontinental, desde donde estamos transmitiendo en la 89.1 FM los programas de Red Democrática a las 10 de la mañana. Estamos haciendo una unión con La Lupa, que termina a las 12, para poder darle la mayor cantidad de experiencias de los invitados de la actividad para poder aumentar el criterio para una buena toma de decisiones. Nos acompaña en la mesa un colega y amigo, don Otto Chinchilla. Aquí está su micrófono, don Otto. ¿Cómo le va, don Otto? Sí, Ahí está. ahí está abierto. Sí, Ok. señor. No, encantado de estar acá en esta actividad. Muchísimas gracias. ¿En qué condición anda usted aquí? Bueno, aquí estoy como representante de Radio Costa Rica, pero a la vez, durante muchísimos años he trabajado en la radio con el convenio INA Radionet de Lancanara, y entonces hemos tenido una relación muy estrecha desde que se empezó la formación en la radio y en la televisión. Bueno, 30 años, 30 años, manejando el centro de capacitación en radio y luego en televisión. ¿Qué ha pasado con ese convenio? Radio Un total de una emisora. Fue un proyecto muy exitoso y luego fuimos como la punta de lanza en la transición hacia la digitalización. de la Y televisión. nos tocó trabajar todo el modelo de alfabetización digital y mediática para Costa Rica, la región centroamericana, y eso se traspoló a otros países también. Caramba.
Don Otto, con su trayectoria y su experiencia muy vinculado con la radiodifusión nacional, ¿cómo ve la situación de la radiodifusión en Costa Rica en este momento? Ve, la situación de la radio en Costa Rica es difícil ahora, de acuerdo a todos los acontecimientos que se están dando en cuanto a la distribución de frecuencias y todo eso, los nuevos reglamentos. Creo que va a privar una muy buena voluntad y una capacidad de negociación muy sólida, porque digamos hay que tomar en cuenta las condiciones país y la condición del sector empresarial, sobre todo empresarios de área rural, asociados de Canara, que no podrían concursar a nivel de venta de frecuencias o de otorgamiento de frecuencias, porque también tenemos que en el país ya hay muchas empresas transnacionales que superan en capital y experiencia a esos pequeños empresarios de la radiodifusión. Y Claro. creo que la Cámara está haciendo una bonita labor de negociación y ojalá se llegue a un buen entendimiento. La mayoría de las radios en el país son pymes. Sí, pymes. la mayoría son pymes y eso hay que tomarlo en consideración como parte de las negociaciones que se estén realizando. ¿Ve una pronta solución a este conflicto, este vacío jurídico en el que estamos? Yo pienso que sí, o sea, es una cuestión tal vez de entendimiento mutuo y de muy buenas relaciones diplomáticas con el Ejecutivo y De buena con el voluntad. Ministerio y de muy buena voluntad de todas las partes, que creo que de parte de Canara se da. Correcto. Don Otto, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a la orden, que Muy tengan muy amable. buen día. Bueno, Gracias a Gracias. don Otto Chinchilla, todo un maestro de varias generaciones en el tema de la locución, de la producción. Así es. Tenemos que ir a una pausa, don Jonathan. Exactamente, estamos llegando a la parte final de Red Democrática, pero seguimos inmediatamente después del corte de la hora con La Lupa hasta las 12 mediodía. No se Así. separen de nosotros, siga porque en sintonía porque tenemos mucha información todavía. Ya casi volvemos. En Red Democrática, interpretamos la realidad nacional. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Disfruta todos los martes y miércoles lo mejor del fútbol europeo con 2 pizzas grandes de Ready Pizza por solo 6,000 colones. De pepperoni, jamón, queso o mitad y mitad. Pedila al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante más cercano. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. ¿Cómo? ¿Otra vez arreglando el techo, Laura? Ay, sí, Maritza. El aislante que instalamos fue un fracaso. No quita el calor. Y lo peor, no tenía garantía. ¡Basta de engaños! El mío es Prodex y cumple con todo. Durabilidad, garantía, rendimiento y, por supuesto, certificaciones internacionales. ¿En serio? ¡Obvio! Si invierte en bienestar y confort, Prodex Premium o nada. La mejor inversión en aislante es la que da seguridad. Por eso, exija aislante certificado. Exija Prodex. Es más fácil y económico prevenir que corregir.
CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodegas Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado. Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llega a Mall Oxígeno este 16, 17 y 18 de mayo y disfruta en familia o con amigos de la 13ª Expo Mascotería 2025. Habrá actividades para toda la familia, talleres, yoga para mascotas, charlas, shows, música, pasarelas y show de la pájara pinta. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard. Profe, ¿y usted cuándo viene? Patrociname un profe. El proyecto de Fundavida que pretende sacar de lista de espera a cientos de niños en riesgo social que hoy, por falta de presupuesto, no tienen un profesor para recibir clases que refuerzan su educación. Por favor, patrocíname un profe. Con tu ayuda, eso ya no será un problema. Conoce más y colabora en fundavida.org. Noticias CRC 89.1 Radio. Once de la mañana, estas son las principales noticias de la hora. El Tribunal Penal de Sarapiquí impuso una pena de 14 años de prisión a 2 hombres de apellidos García y Mora por delitos de venta de drogas, sustancias o productos de uso no autorizado para su comercialización. En otras informaciones, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz suspenderá el servicio eléctrico en Montes de Oca, Santo Domingo y Barba de Heredia, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en información de entretenimiento, Tribunal de París condenó este martes al actor francés Gerard Depardieu a 18 meses de prisión tras declararlo culpable de agredir sexualmente a 2 mujeres en un set de filmación en 2021. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en
89.1. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Tiempo de la Lupa. Continuamos con esta transmisión especial directamente desde el Hotel Intercontinental en Escazú, en Huachipelín de Escazú, en donde se realiza la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Compartimos micrófonos de la Lupa, así como lo hicimos con su programa Red Democrática, con don Jonathan. ¿Cómo le va, don Jonathan? Ahora el Tiempo de la Lupa. De nuevo, saludos y gracias por incluirme en esta franja suya. No, gracias a usted por incluirme en la suya también anterior. Y estamos con un invitado que es también parte de la familia de CRC y una persona de amplio conocimiento, una de las personas más hábiles en procesos políticos de negociación y de llevar la política pública a la ejecución, don Rodolfo Pisa, quien nos va a acompañar en todo esta pues comentario y discusión de lo que nos atañe el día de hoy, que es la seguridad jurídica de la radiodifusión, qué es lo que está pasando con Costa Rica, el empeñarse del Ejecutivo de querer hacer el apagón para redistribuir. Yo sé que está en el proceso de observaciones o de oposiciones. ¿Usted conoce el tema? ¿Conoce bien el cartel? Sí, conozco el borrador del pliego de licitación, que ha publicado el poder, básicamente la SUTEL a solicitud del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. ¿A qué se atiene la radiodifusión si por ese cartel fuera? La radiodifusión no tendría casi ninguna certeza jurídica. En primer lugar, porque ese pliego trata de sacar a licitación, en primer lugar, frecuencias de radio que hoy tienen titulares y que de conformidad con la ley de radio, en el artículo 25, se establece expresamente que hay prórroga automática, que no es una norma excepcional en Costa Rica. Esa norma existe en España, esa norma existe en México, esa norma existe en Chile. Lo normal es que haya una preferencia o una prórroga automática o una renovación automática de la frecuencia, porque eso ha sido la tradición. Y en el caso costarricense, la ley de radio expresamente dice que al vencer el plazo de las concesiones se prorrogarán automáticamente. Dice no dice se podrán prorrogar automáticamente. Esa es la primera condición. Digamos, uno entendería que ese cartel se podría dar una licitación para las radios que no cumplieron o no han cumplido con los requisitos legales. Ahí quedan algunas frecuencias, y que se hiciera una licitación para nuevos oferentes, porque sí, la ley dice que para que se dé la prórroga, obviamente, y para mantener la concesión, hay que cumplir las regulaciones. Pero la gran mayoría, digamos el 90% de los concesionarios han cumplido, incluso se revisó técnicamente y el año pasado sí se confirmó. También ese cartel parte de varias premisas que son discutibles. Yo creo que es discutible, muy discutible, el que se parta de la premisa del mejor postor. Es decir, la premisa de la plata es la que mande. La experiencia. Ni la experiencia, ni otros valores. La universalidad del territorio. La universalidad del territorio y otros valores que la radiodifusión en Costa Rica y en casi todas partes del mundo democrático ha mantenido. Hay unos valores culturales, hay radios religiosas, hay radios culturales, hay radios locales, hay radios especialmente dedicadas a lo deportivo, a lo musical, que no parten de ese concepto del mejor postor, y eso podría poner solo en manos de que la radiodifusión quedara solo en manos de grupos económicos, digamos, muy solventes, por no decir poderosos, y sacar a decenas de radiodifusores que prácticamente están en subsistencia. Algunos se mantienen
porque ya tienen históricamente una inversión en torres, en equipo, en trayectoria. Ya la hicieron. Ya la hicieron, pero si tuvieran que hacerla de nuevo, muchos de ellos, bajo las condiciones actuales, no difícilmente podrían promover. Si además se le quiere poner al mejor postor, esa es la segunda premisa que a mí me preocupa de ese proyecto de pliego. Hay otras cosas técnicas, por ejemplo, deciden que tiene que ser distribuido regionalmente de acuerdo a regiones de Mideplan. Las regiones de Mideplan, a mí me tocó trabajar en una división territorial. Es una división territorial, pero parte de otros, cuando se hizo la división territorial, que tiene mucho sentido, era un sentido socioeconómico y de transporte. Por ejemplo, Upala pertenece a la región Chorotega, porque es más fácil, se decía, entrar por Guanacaste que por... Pero realmente, si usted lo ve en un plano digamos, con todos los detalles geográficos, es una región que pertenece, digamos, que una antena para la zona norte sería la misma cubriría perfectamente Upala, y en cambio una para Guanacaste probablemente no cubriría Upala. Después, en el Irazú, usted tiene unas torres que cubren prácticamente 5 regiones. No, pero solo tiene que tener 2 torres en cada región si usted quiere ser nacional. Eso llevaría a obligar a tener 12 torres. Sí, ya desde el punto de vista así, cuando se ha probado que con 2, 3 torres, una central, se puede cubrir prácticamente casi todo el territorio nacional. Después tiene otros problemas que tienen que ver con la neutralidad tecnológica. Se impone un modelo tecnológico que no corresponde a la realidad de cada uno de los radios y que además, aun cuando correspondiera, ¿qué pasa con los cambios? ¿Qué pasa cuando cambia la tecnología? El cartel establece unas reglas y bueno, tiene otros detalles que son discutibles en materia televisiva y otros que impone algunas condiciones. Luego hay otra cosa, sé que son cosas esa tal vez un poco menor, pero tiene importancia. Otro detalle, exige que haya profesionales colegiados, ingenierías, etcétera, en cada uno de la radio. Eso tiene un costo importante y además no entiende que la gran mayoría de todo el sistema técnico son técnicos lo que lo manejan, claro, las torres, y que tienen 20, 30, 40 años de trabajar, que se van a quedar sin trabajo esa gente, o hay que pagar mucho más, y además con gente que no ha tenido la experiencia de trabajar. Se van a quedar las emisoras sin la experiencia. Sin la experiencia de esa gente, efectivamente. Entonces, eso solo para poner algunos ¿Qué detalles. pasa, digamos, si se apaga, digamos que se apagara a la fecha que el gobierno dice, y se subasta, ¿cuánto plazo tienen los nuevos postores para arrancar la emisora? Tienen de 6 meses a 24 meses, dice el propio pliego. O sea, que imagínense que si quedara adjudicado. ¿Qué pasa en 2 años? Se apaga en época electoral. Si hubiera pagado en época electoral, no va a ocurrir porque el Tribunal Supremo de Elecciones en buena hora dijo, no, miren, en la época electoral no se puede cambiar ninguna regla. Pero aún pasando la época electoral, digamos, después de abril del 2026, la realidad es que si se eliminaran a los radiodifusores actuales, ¿qué pasaría mientras los otros se instalan? Sí, mientras queda firme y además, como son nuevos, la misma ley le dice que después de darle la concesión, tienen un plazo, que repito que es de 6 meses hasta 24 meses, dependiendo de las características, que dejarían apagado al país si fuera el caso. Y tampoco valdría para eso que digan, bueno, no, pero se prorrogan a los actuales. Mire, los actuales de alguna manera, una cosa es trabajar sobre la expectativa de que va a haber plazo, va a haber continuidad, a trabajar sobre una expectativa donde le dan 6 meses o 10 meses o 12 meses y después lo cierran. ¿Qué hace con usted con todo el personal? Inseguridad jurídica total. Inseguridad jurídica e inseguridad para los oyentes y para los trabajadores también de los propios medios. ¿Quién va a invertir mientras pase ese proceso? ¿Cómo arreglar las torres? ¿Cómo arreglar los equipos de transmisión? Hay un tema, don Rodolfo,
que usted bien lo dijo claramente hace unos segundos, el Tribunal Supremo de Elecciones ya dijo eso no se va a hacer, no se puede hacer. Pero la respuesta del Ejecutivo fue ni siquiera comparto, por ponerlo en términos bonitos, el tema del tribunal. Simplemente dice, yo sigo caminando por donde voy. ¿Eso cómo lo podemos entender? Bueno, la resolución del tribunal dice que no podrá cambiar. Eso no paraliza el proceso, ¿verdad? Vamos a decir, para ser Pero así. no detiene el proceso. No detiene el proceso, sí detiene la resolución final, ¿verdad? Es un poquito contradictorio que se haga, pero digamos que en sí mismo, el que sigan con un proceso y hagan proyectos de pliegos, de condiciones o de cartel de licitación, no está restringido por la resolución del tribunal. El tribunal lo que restringe con toda claridad es que no debe haber un apagón. Y ese principio debe ser básico, porque recuérdense que el Poder Ejecutivo se sacó de la manga el año pasado porque no podían un plazo de 15 meses. ¿Por qué 15 meses? Y que vencen ahora en septiembre. Bueno, ya sabemos que por lo menos hasta abril del 2026, por disposición del Tribunal Supremo de Elecciones, de hecho hay una prórroga efectiva. Haya o no prórroga por parte de un decreto ejecutivo o no. Pero de todas maneras, lo esencial es que al final se olvida un detalle, no solo la seguridad jurídica, no solo la certeza, sino hay un tema que es esencial. En la radiodifusión está de por medio la libertad de expresión. Totalmente. No es igual que una concesión de transporte remunerado de personas, no es igual que la concesión de una cantera, no es igual que la concesión de una zona marítimo terrestre para construir un hotel. Todas esas son importantes. Pero en el caso de la radiodifusión, ese es un instrumento esencial para la libertad de expresión, y así lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, voy a poner una comparación que, digamos, los economistas agregarían que mutatis mutandis, es decir, cambiando las condiciones. Vamos a ver. Fíjese que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el tema de la colegiación obligatoria de periodistas en el año 1985, no dijo que eran válidos los colegios profesionales, incluso que dijo que eran válidos colegios profesionales tipo abogados, médicos, pero dijo que cuando una profesión coincide con una libertad reconocida expresamente en la Convención Americana, porque además la Convención Americana hace uno de los incisos, hace la referencia a exactamente una definición de lo que hace un periodista, digamos, buscar, difundir y investigar sobre. Entonces, dijo que en ese caso no era válida la colegiación obligatoria, si es válido la existencia de colegios profesionales y si es válido incluso el control de la ética, que eso a veces se confunde. Pero dijo que como coincidía con un tema como libertad de expresión, no se podían aplicar las mismas reglas. Bueno, lo mismo creo yo que cabe aquí. No se pueden aplicar las mismas reglas de concesión de cualquier actividad a la que no esté ligada. Hay un bien superior. Porque hay un bien superior que es la libertad de expresión. Y la radiodifusión ha sido Bueno, continuamos entonces. Un actor central de la libertad de Continuamos expresión. con doña Mariliana. Sí, los costarricenses que nos escuchan saben que aquí hay todo tipo de programas, de ideologías, Estamos de seguros una que línea de aprobarán otros gustos. este Y bueno, recreo he estado también en la vida política, he estado en la vida política en también. dudas, en temas. No se lo parte de que todo el mundo tiene derecho a criticarlo. A mí nunca se me hubiera ocurrido, digamos, a mí me tocaba hacer las conferencias de prensa por un año de la ministra de Presidencia, nunca se me ocurrió negarle a alguien que hiciera una pregunta o un comentario, ni hacer un comentario vejatorio o intimidante a un medio. Están en su derecho de ser críticos y aunque a uno le duela, es parte del trabajo, digamos, cuando uno asume un puesto de público, es parte del trabajo de cualquier funcionario someterse a la crítica, incluso dura,
de los medios de comunicación. No es que a uno le gusta eso, no es que uno lo aplaude, es que es esencial que eso exista, entre otras cosas, para que se garantice una democracia y un sistema libre. Don Rodolfo, falta criterio técnico en este documento que está en consulta. Hay criterio técnico, pero es un criterio técnico más pensado en las telecomunicaciones ordinarias, es decir, tal vez está Las desarrollado, frecuencias de celulares. por ejemplo, las frecuencias de celular, está más pensado en eso que en la radiodifusión. Le falta filosofía. Le falta ese entendimiento del papel de la radiodifusión en la libertad de expresión, en la diversidad cultural y de valores que pueden representar los distintos medios de comunicación, que no es un tema solo, que no es un tema ni centralmente económico. Por supuesto que se necesitan los fondos para sobrevivir y para operar, pero no es, digamos, no es el objetivo principal. Hay otros, hoy por hoy, digamos, no sé si hace 50 años sería diferente, pero hoy por hoy hay otros negocios mucho más rentables. La gente se mete en la radio porque hay primero porque hay una tradición, hay una convicción, hay unos valores. Ya repito, muchas siguen abiertas por temas de convicción, más que por temas, porque hoy por hoy el pastel publicitario cada día que hay para la radiodifusión, siendo que creo que debería ser mayor porque sí llega mucha gente, a muchísimos cientos de miles y millones de costarricenses. Lo cierto es que por algún motivo la publicidad viene mermando. Pero incluso todo este ambiente negativo alrededor de las frecuencias ha provocado que muchos empresarios que siempre pautaban en radio, hoy por diversas razones no lo estén haciendo, porque no apuestan a la inseguridad de que vaya a pagarse en septiembre y entonces no hacen apuestas a largo plazo, o por temor, porque tienen otros negocios con el Estado y de alguna u otra forma les han enviado mensajes de que si pautan aquí o allá podrían dañarlos por otro lado. Eso sería. No sé si sabía eso. Yo no lo sabía y me duele mucho oírlo. Nos ha llegado mucha información sobre eso. No tengo ya un dato específico sobre eso, pero sinceramente, históricamente se atribuye a Voltaire una expresión que decía que es muy aplicable a casi todos los gobernantes, que afirmaba que la libertad de expresión es buenísima, es maravillosa, pero en primer lugar, pero en segundo lugar y que por eso es importante que no todo el mundo la tenga. Que no la tengan los que están en contra de los gobiernos. Es buenísima hasta que no me afecte a mí. Hasta que no me afecte. También. Eso, sí. Don Rodolfo Pisa, yo quería retomar un tema para que la gente que nos escucha, la audiencia, lo tenga clara, mucho más clara. Y es el tema de este cartel, como le llama usted, pliego de licitación. Pliego de licitación, que digamos que el mayor criterio de decisión en una subasta de frecuencias de si se le asigna o no es la plata. Sí, así es, porque ni siquiera hay otros criterios. ¿Amenaza la libertad de expresión? Yo creo que eso sí limita la vida nacional, no se excluiría. Cuando el objetivo principal es el mejor postor, uno pierde completamente el foco de lo que se trata en la radiodifusión. Esto no es telefonía celular. Esto no es, digamos, quién va a prestar el servicio de parquímetros, o quién va a prestar el servicio de ferries, o quién va a prestar el servicio de revisión técnica vehicular. Ahí, pues, un criterio muy técnico y, digamos, tal vez la oferta económica tiene importante. Sí. ¿Y quién es el que lo hace en esas condiciones técnicas en el mejor precio? O en una carretera. ¿Quién va a ser el adjudicatario de una carretera? Bueno, los que cumplan esos requisitos y, digamos, el mejor precio. En la radiodifusión creo que hay una confusión radical sobre ese tema. Se pretende casi aplicarle las mismas reglas cuando ni lejanamente se le parece. ¿No han entendido en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en SUTEL y en el gobierno la naturaleza de la radio entonces? Yo supongo que parten de otros valores, digamos, no ven a la radio como un instrumento una concesión de un bien de dominio público, entonces que paguen por eso.
ya pagan, y ya pagan mucho. Pero bueno, siempre sacan, sí, porque no dicen que pagan también, y que todo, como todo empresario, paga impuesto de renta, paga impuesto de regalo, Cargas sociales. pagan cargas sociales, pagan un impuesto a la publicidad, que ya existe, el 1%. Entonces, usted si va a cobrar sobre los ingresos brutos, en realidad yo creo que sería injusto, porque obviamente ya para los ingresos netos sí, hay el impuesto de renta, si usted ganó, tiene que pagar y quiere contribuir al resto de la sociedad, pero es sobre las utilidades, no sobre los costos que... Pero se ha jugado mucho con esa mezcla entre el espectro radioeléctrico y la concesión y el cobro por el uso. El cobro depende de la ley, y la ley es la que tiene que establecer las reglas. De hecho, en este cartel se repite que se aplicará la ley del radio para efectos de impuestos, porque esa es la regla vigente. O sea, el impuesto tiene que ser fijado por ley. Entonces, bueno, la Asamblea Legislativa tiene, incluso, yo tengo claro que ha habido varios proyectos. En ese momento se irá pagando lo que están pagando con la propuesta. Seguirán, es decir, el cartel no cambia eso, porque el cartel lo que... y en esa parte no es incorrecto, Sí, la parte correcta es que debe pagar lo que diga la ley, y si esta ley, que hay 2 proyectos de ley que quieren cambiar, se cambia, pues habrá que, el adjudicatario tendrá que pagar lo que establece la ley. Pero no puede pagar menos porque le quitarían la frecuencia, pero... tiene que pagar de acuerdo a lo que establece la ley. No son los radiodifusores los que han fijado ese monto está fijado por ley. Sí, habría que modificar la ley. Sí, y hay propuestas de ponerlo al día, y eso parece razonable, poner al día. A valor presente. A valor presente, yo diría que sería lo más adecuado, para cumplir el principio del canon, ¿verdad? No el principio de, digamos, de búsqueda de financiamiento de instituciones, que no es para el costo de la regulación, sino para financiar instituciones públicas. Don Rodolfo, hemos estado hablando de la indefensión por vacío jurídico del sistema radiodifusión, pero hay un grupo de personas en Costa Rica que estaría en un estado de indefensión aún mayor si se da este apagón, que es la población. Este cartel desconecta totalmente a la población de la radio y televisión gratuita. Y eso es peligroso en el entendido de la libertad de expresión que usted señalaba hace un rato. Así es, porque la libertad de expresión siempre tiene 2 caras: el derecho a emitir una opinión y a expresarse, y también el derecho de la gente a conocer de escoger libremente lo que quiere escuchar, lo que quiere oír. La radiodifusión en general, precisamente por su carácter público y gratuito, porque no se le cobra al usuario, a diferencia de la telefonía celular, que usted paga por un servicio que recibe, o en un peaje de una carretera. Aquí usted oye la radio en función de sus preferencias, de sus gustos. Le gusta la música más reggaetonera, bueno, pues busca un medio reggaetonero. Le gusta más la música clásica, busca quien atiende ese grupo. Le gusta solo oír deportes o solo oír fútbol y quiere oír todos los días comentarios de fútbol. Bueno, eso sería bueno, pues, para los que somos apristas, claro, pero no sé para los demás. Pero en cualquier caso, sí, la gente debería siempre tener y escoger lo que quiere oír en el momento que quiere oír, sin sujeción a limitaciones que son inconvenientes. ¿Cuál es el estado de cosas de este pliego en este momento? ¿Hay un plazo para hacerle observaciones? Sí, está en la etapa de consulta, y hay un plazo para hacerle observaciones y objeciones que vence esta semana, publicado creo que el 30 de abril en la noticia, y dan 10 días hábiles, entonces no cuentan los días feriados. Yo espero que la gente reciba objeciones y observaciones, y idealmente sería que ajusten el cartel a los principios, repito, de la libertad de expresión, también de seguridad jurídica, también del respeto a la legislación de radio que establece la prórroga automática para los que cumplen los requisitos, repito, que son la gran mayoría de los radiodifusores, y que saque licitación para las frecuencias que
que no cumplen o que no han cumplido. O que no quieren optar por una renovación. O que no quieren optar por una renovación. ¿Quiénes fueron llamados a consulta? No, la consulta es pública, se publicó en un medio de comunicación. ¿Quiénes pueden opinar? Todo lo puede, esas consultas, eso ya viene de una tradición de la Ley General de Administración Pública, pero que se repite también en la Ley de Telecomunicaciones, que se publica un borrador de reglamento, de cartel o de pliego en este caso, y todos los potenciales interesados pueden hacer observaciones y objeciones. Okay. Ese es un principio general y eso supongo que así lo harán. Por supuesto que generalmente son los potenciales interesados. Claro. ¿No? ¿Qué papel tiene la SUGEF la SUTEL? Bueno, la SUTEL es la que hizo el cartel, la que hizo el borrador de cartel. A petición del Ejecutivo. Del MISIT. La SUTEL por mucho tiempo estableció que siempre con esa zona, si fuera posible, si no se pudiera dar la prórroga automática, siempre ponía ese cintillo. Y así debería ser, si no aplica. Repito que lo normal sería la prórroga automática. ¿Y no está ese cintillo? No, ya ahora no está. Ahí dice que es el pliego de condiciones, no pone restricción de sacar licitación todo, el espectro. Y además, tampoco toma en cuenta que la gente se acostumbra en el dial a encontrar la radio que le gusta. Y sí. Mucha decir, el mercado, la gente, digamos, busca sus grupos preferidos, les gusta oír y les gusta oír una radio, y muchas marcas están asociadas no a un nombre genérico, sino al número de la frecuencia. Entonces imagínense el impacto que eso tiene. Bueno, CRC 89.1 no se entendería si no dijera 89.1 FM. Correcto. O 94.7, por poner algún ejemplo de la misma compañía. O de otras, o de un canal 7, o un canal 6. ¿Los radiodifusores nacionales están haciendo sus observaciones? Sí. Okay. Sí, okay. Fundamentalmente a través de Canara, y supongo que hay otras cámaras que también harán sus observaciones. Ok, don Rodolfo, tenemos que ir a una pausa. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos luz en este tema. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que sigamos conversando y agradecerles que pongan este tema en la palestra, porque es muy importante para la democracia, para la libertad, y también para la libertad en general y para la libertad de expresión en particular. Gracias, don Rodolfo Pizza. Estamos en La Lupa, en CRC 89.1 Radio. Transmitimos directamente desde el Hotel Intercontinental en Escazú, en momentos en que se celebra aquí la reunión anual de la Asociación Internacional de Radiodifusores. Vamos a una pausa brevemente aquí en La Lupa y volvemos con más invitados y más temas. Gracias. Esta es La Lupa, su lupa. No se nos despegue. Por CRC 89.1 Radio. Las experiencias no esperan, hay que perseguirlas. Con más de 40 años de experiencia, GSA Cruceros es la empresa líder representando a las mejores navieras del mundo. Explora el Caribe, recorre el Mediterráneo, descubrí Alaska, maravillate con las auroras boreales de Noruega, o viví expediciones únicas en Galápagos, el Ártico o la Antártida. Viaja por los 7 continentes con nosotros. Llámanos al 2234-1818 o escribinos por WhatsApp 8708-2288 y reserva tus próximas vacaciones en crucero. Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llega a Mall Oxígeno este 16, 17 y 18 de mayo y disfruta en familia o con amigos de la 13ª Expo Mascotería 2025. Habrá actividades para toda la familia, talleres, yoga para mascotas, charlas, shows, música, pasarelas y show de la pájara pinta. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard. Deportes, cultura y noticias. 89.1
Sigamos descubriendo lo que algunos quieren tapar. Vuelve la lupa por CRC 89.1 Radio. Estamos al aire. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en La Lupa. Aquí compartimos micrófono con don Jonathan Prendas de Red Democrática, compañero aquí productor. Estamos transmitiendo directamente desde el Hotel Intercontinental en Escazú. Aquí se celebra la reunión anual del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Don Jonathan, son 17,000 las emisoras de televisión y radio afiliadas que están representadas hoy aquí. Es una voz bastante fuerte, Carlos, es una voz que se tiene que respetar, que se tiene que escuchar, y en la misma lógica de la coincidencia democrática de Costa Rica es para recordarnos que si nos escuchamos podemos generar cualquier tipo de sinergia, vaya, que nos pueda acercar en los puntos de distancia. No importa que estemos en opiniones diferentes, el asunto es sentarse, escucharnos y generar estas decisiones conjuntas para poder desarrollar acciones que nos beneficien a todos. En este momento, aquí en el Salón Cedros del Hotel Intercontinental, están en una jornada de análisis y preguntas y respuestas después de que se discutió en la mañana o se escuchó las buenas prácticas que Brasil ha implementado en regulación de las frecuencias. Ahí tenemos un poco el audio de lo que se está conversando. Vamos al salón. Vamos al salón en este momento a escuchar. Adelante. La resolución que eventualmente emite el Ejecutivo pasa por un proceso tal vez no tan elaborado como en Brasil, de ir a las cámaras y demás legislativas, pero sí requiere un criterio técnico y debe ser una razón fundada, debe ser una razón sustentada como cualquiera que emite una administración pública, para en este caso, pues eventualmente denegar una prórroga, si es que lo deniegan. Entonces, es particular y su pregunta es bastante interesante, que cómo sale todo el espectro a concurso y qué pasaría en caso de que, qué sé yo, que no oferte nadie, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Simplemente pues no habría radiodifusión, es el peor escenario posible, que uno pensaría en el tanto no oferte nadie, por ejemplo, y que no se otorguen las prórrogas. Me ha señalado, pues que hay mecanismos judiciales y demás, pero también si eso no prospera, pues el escenario sería ese, básicamente. Muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas acá. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, buen día. Yo soy Rafael Inchausti, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Uruguay. Y quisiera realizar algunas reflexiones, volcarlas al panel, a la audiencia, sobre las frecuencias radioeléctricas y su utilización, con la idea de dar una nueva mirada al tema, teniendo en cuenta los modernos conocimientos científicos que existen sobre la naturaleza de las frecuencias radioeléctricas y en consecuencia también cómo se proyecta esto sobre la regulación jurídica de la utilización de las frecuencias. En realidad, creo que la conceptualización de las frecuencias radioeléctricas ha quedado un poco anticuada en el tiempo, proviene de las primeras elaboraciones jurídicas en la materia, que tienen más de 100 años, y si bien se han ido actualizando, todavía perduran en muchas regulaciones y muchas concepciones en muchos de los estados esas ideas antiguas, que consideraban a las frecuencias radioeléctricas como una sustancia que flotaba en el aire, en el éter. Nadie comprendía muy bien en qué consistían y en consecuencia pensaban que podían ser tomadas y asignadas a los operadores de diversos servicios. Hoy día, bueno, sabemos que las frecuencias radioeléctricas forman parte del espectro electromagnético y que el espectro electromagnético es una forma de energía
es una de las principales fuerzas que gobiernan el funcionamiento del universo, es decir, junto con la energía nuclear fuerte, con la energía nuclear débil, con la fuerza de gravedad y con la energía oscura, que es uno de los últimos descubrimientos o conjeturas científicas, que es la que provocaría la aceleración y la expansión del universo. Bueno, este nuevo conocimiento creo yo que debería proyectarse en las soluciones jurídicas que damos a las frecuencias radioeléctricas, que, bueno, como he dicho, forman parte del espectro electromagnético junto con las microondas, con los rayos infrarrojos, con la luz visible, con los rayos X y con los rayos gamma. Es decir, es una forma de energía que tiene continuidad. Y cuando se habla de que las frecuencias radioeléctricas son un recurso natural, un recurso limitado, hay que considerar que, bueno, como forma de energía, las frecuencias radioeléctricas son ilimitadas. Lo que es limitado es el conocimiento. Bueno, Jonathan, estamos escuchando lo que se está discutiendo en el salón. Las imágenes a quienes nos siguen a través de el Facebook y la televisión de la reunión que se está llevando a cabo aquí en el Salón Cedros del Hotel Intercontinental. Importante lo que se está hablando, no son ilimitadas las frecuencias, y eso es parte de lo que hay que tener en consideración, junto con lo que nos decía don Rodolfo, de este sentido de bienestar social, el hecho de que las radios gratuitas y las televisiones gratuitas, aparte de lo que se pueda pues ya monetizar de otras formas, puedan estar siempre a la mano de toda la población, porque si no estaríamos pues sesgando la capacidad de las personas para poder saber qué pasa. Sí, nos lo dijo nuestra invitada doña Ana María Urrutia, ¿verdad? Cómo nos explicó que el espectro tiene un tamaño que termina, o sea, de A a B. Y eso hay que dividirlo en un número de frecuencias que no choquen una con otra. Y allá están bastante apretojadas en El Salvador, ¿verdad? Sí, cada 400. Yo le pregunto aquí a nuestro asesor técnico, don Wady Levy, ¿cuál es la distancia en nuestras frecuencias en FM? ¿400? ¿O estamos igual? Estamos igual. Sí, y están tratando de meter en esos 400 otras, esas son las que interfieren. Estamos interrogando aquí a nuestro experto técnico, don Wady Levy, que es el hombre que nos ayuda junto con don Jonathan a llevarle la señal a todos ustedes hasta el Irazú. Don Wady es experto allá en las antenas del Irazú. Es el que nos tiene al aire. Totalmente, aquí se nos va un segundo y es culpa de él. No, y hay que tenerlo contento, porque si se enoja, capaz que nos saca, hace las de Chávez. Exacto. Bueno, no, pero sí hemos tenido testimonio viviente del presidente Canara de que hay una serie de emisoras piratas o ilegales que se han instalado en esos segmentos de frecuencia e interfieren con la anterior y con la posterior. Y eso siempre se ha dado en función de los gobiernos de turno. Siempre hay, a ver, no estoy diciendo que las promuevan, pero sí gente afín son los que salen muchas veces a relucir. Y recuerdo en los gobiernos del PAC que habían gente de muy izquierda, muy tirados hacia la izquierda, que hacían este tipo de intervenciones, y las emisoras formales eran las grandes afectadas de todo este tipo de cosas. Claro, pero hay que tener equipo, ¿verdad, don Wade? Hay que tener básicamente un equipo de transmisión y antenas para poder hacer eso. O sea, requiere una inversión. No es así que pongo una computadora y con tiro. Un tenedor le saco la señal. Sí, no es tan fácil. O sea, yo le decía ahora a don Gustavo Piedra, o sea, tiene que haber alguien detrás de cada una de esas que financie. Y todo esto sirve para hacer reflexión, Carlos, porque
lo que se está viniendo en todo este proceso del Ejecutivo, que tiene la potestad de hacerlo, siempre y cuando respete las formas y el fondo de la legislación actual, de organizar, reorganizar, de estructurar, de potenciar, de hacer más tecnológica un sistema de radiodifusión, como ya pasó en el caso de la televisión, pero siempre insistimos en el término de la seguridad jurídica. Correcto. Y eso 18 meses antes de que venciera en el 2024 el plazo fatal para poder ver qué se pasaba, 18 meses antes, Canara, todas las emisoras que comprende Canara, hicieron la expresa voluntad de mantenerse dentro de la frecuencia, de la generación del uso de la frecuencia, y cumplían con los presentaron sus informes de cumplimiento. y cumplían con todos los detalles, Claro. y eso no hay que dejarlo de lado porque se estaría, y es parte de lo que se dice, violentando el debido proceso en función de un agravio para los productores y las empresas de radiodifusión. Lo que se ha dado, Jonathan, y usted creo que ha sido testigo de primera mano, es un rompimiento voluntario u ordenado desde el Ejecutivo con el sector, porque usted en su programa tuvo, creo, al viceministro del MISIT en algún momento. Así es. Que es un muchacho que ha sido muy sincero en algunas cosas. Fue es de las personas más sinceras que he escuchado yo en el Ejecutivo, porque transparentemente, con manos al aire, puso todas las cartas sobre la mesa y dijo qué iba a pasar. Él prácticamente avisó lo que venía. Así es, y es parte de lo que tenemos que recordar siempre. Sí, yo lo recuerdo a él también en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, en donde después de que su jerarca, la ministra, había defendido que el tema del decreto de 5G era por cuestión de ciberseguridad, cuando le da la palabra a él dice que es obvio que es un problema político, geopolítico, de Estados Unidos evitando la injerencia de China. Y ahí está todavía, lo han sostenido. Todavía tiene trabajo. A mí me ha extrañado. Es parte de las cosas que uno, pues, que dicha por el muchacho, porque es una persona técnicamente muy buena, pero son de los puntos de inflexión dentro del Ejecutivo que uno no entiende. Si tenemos que ser lo transparentes como él, bienvenido sea, pero que lo seamos. Ojalá fuera. Si lo que están haciendo es jugando las otras cartas, pero que lo sean de forma constante y no que aparezcan unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, porque a todo el mundo le genera dudas. Sí, bueno, eso revela la descoordinación que a veces se muestra mucho, y por eso creo el presidente Chávez es poco tolerante a que otros de su equipo den declaraciones, Sí. solo en su presencia. Es que el tema, más allá de que no hablen, es el hecho de que la única persona que tiene la hoja de ruta es él. Nadie más conoce por dónde se está haciendo ni qué es lo que se quiere hacer. Entonces, en función de esa centralización de poder y de toma de decisiones, pues le dan la espalda a la parte técnica, que muchas veces es la que puede orientar la satisfacción de una necesidad o resolver un problema, como es el caso de la radiodifusión en Costa Rica. Y precisamente en este tema lo tocamos porque fueron invitados. Fue Aquí no invitado está el su MISID tele. a esta actividad. Aquí no está su tele, está el MISID. Y eso hay que decirlo con lo más claro, punto sobre las IES, subrayado y en negrita y aumentando el número de la letra. Aquí están personas que representan a 17,000 emisoras, está 70 países aquí representados, están el homólogo de la SUTEL en Brasil, que no es poca cosa, es uno de los que lleva la batuta en función de la televisión digital, y están representantes de organismos empresariales de telecomunicaciones sumamente fuertes en Brasil, que podrían, no decirles para dónde van, es porque no consideran esta línea o esta otra línea. Contarles lo que han hecho. Contarles qué han hecho, y eso puede servir para en una mesa de café dirimir las diferencias. Al final de cuentas, el ser costarricense nos debe obligar
a sentarnos y escucharnos. Bien decía don Rodolfo Pisa cuando se iba a retirar de la mesa, todos podemos convivir, mientras que no nos hagamos daño los unos a los otros. Todos podemos convivir con las reglas claras, y yo creo que eso es lo que hace falta ahorita, claridad de qué es lo que se quiere, porque todo aparenta, no tengo pruebas, y pues tampoco dudas, dirían en el pueblo, de que las cosas no se están haciendo en función de beneficiar a todos si tienen la voluntad de participar, sino de beneficiar a unos aún en detrimento de los otros que quieren participar. Claro, y con un muy buen disfraz. Ayer conversábamos aquí en La Lupa precisamente de que el presidente ataca uno de los casos de mayor éxito en el tema de uso de frecuencias, que es el Canal 7, que ha tenido una trayectoria de 65 años con inversiones multimillonarias, con una gran capacidad para dar trabajo y para producir a nivel nacional. Yo me pregunto, don Carlos, ¿qué pasaría si la historia hubiese hablado diferente y Canal 7, la línea editorial, hubiese sido más cercana al gobierno? ¿Estaríamos en eso? ¿Y por qué no habla de los otros? ¿Por qué no se habla de los otros? Sí, eso es lo malo cuando se actúa por venganza. Creo que, por lo menos, y es mi opinión, y ustedes saben que yo vierto mi opinión aquí también en mi programa, yo sí creo que el presidente en muchos casos ha actuado por venganza, porque en la campaña no lo apoyaron, porque le investigaron sus antecedentes, porque no le gustó cómo lo trataron en una pregunta, y yo personalmente se lo dije a don Rodrigo en la entrevista que nos dio en la campaña. Si usted se metió en esto, don Rodrigo, no lo hizo con una pistola en la cabeza. Nadie lo obligó. Y se lo dije y está grabado. Mejor estaría usted en la piscina de su casa en Monterán y no viniendo aquí a enfrentar los cuestionamientos si no quería que lo cuestionaran. Pero bueno, él optó por eso. Así que esa es la realidad. Y el problema no es que nos cuestionen a todos, porque eso es la democracia y eso es la libertad de expresión. Sí. Es el hecho de no tolerar esa crítica. Es que si no tenés nivel de tolerancia, no podés meterte a política. Y eso lo vimos, y un ejemplo claro, hablando expresamente del mandatario, fue cuando las diputadas levantaron un cartel, todas, a la hora de haber empezado a ver el discurso. Ahora el viernes pasado entrevistaba acá a la diputada Montserrat Ruiz y nos decía, esperamos una hora, dimos una hora de tiempo para ver si iba por algún lugar que nos llevara a algún lado, y cuando vimos que no, nos levantamos todas y pusimos el rótulo, dijo la diputada, y lo desencajó. Ahí se vio que él no se lo esperaba y no supo manejarlo. Sí. Y cierro con esto, don Jonathan, agradeciéndole la compañía en La Lupa y la invitación a estar en Red Democrática en esta mega transmisión que tuvimos hoy. Muy preocupante el hecho de que el único criterio para asignar frecuencias en el cartel que el gobierno está consultando sea la plata. Contrario a lo que siempre he dicho, que lo que quiere es el bien común. Y el bien común no está necesariamente en quién tiene más plata para poner una emisora. Y el riesgo que eso implica. Yo se lo traté de tocar a don Rodolfo muy diplomáticamente. Y él políticamente le respondió también, eso es cierto. Pero el riesgo que existe de que capitales oscuros puedan invertir en frecuencias de radio y televisión en el país queda latente en este documento. No hay ninguna restricción. Ahora, ¿qué pasaría si los que pueden poner la carne en el asador son los que él no quiere y tengan que asignarlos? También. Habría que ver qué hacen y qué pasa. También. Don Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, don Carlos, y gracias a toda la familia de CRC que ha estado no solo en Red Democrática, sino en La Lupa en estas 2 horas de transmisión. Y esperamos que todo lo que hemos conversado con los especialistas internacionales y nacionales pues cale en una generación de opinión que pueda aclarar qué es lo que pase, qué es lo que va a pasar en septiembre, qué es lo que va a pasar en la campaña y post campaña en términos de radio y televisión. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Agradezco aquí el apoyo técnico de nuestros expertos en transmisión, don Wady y don Jonathan, de nuestro productor de La Lupa, don Emilio Araya,
Agradecerle también al equipo de staff del Hotel que nos ha facilitado todas las conexiones para poder llevarles a ustedes esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Los dejamos de inmediato con el resumen de noticias CRC del mediodía y con toda la programación de contenido de CRC 89.1 Radio. Nos escuchamos mañana en La Lupa de nuevo. Aquí concluye